Conversamos con Felipe, el arquitecto, con motivo del centenario de Teodoro González de León, este gran personaje que está siendo homenajeado en este 2026 con motivo de este centenario de su gigantesca obra. Y bueno, platicamos con Felipe ampliamente sobre González de León. Y luego me encontré a Felipe nuevamente en el Colegio Nacional. Felipe es el presidente en turno del Colegio Nacional y nos vimos en la ceremonia que tuvo lugar hace unos días con motivo del ingreso de Alejandro González Iñárritu, este gran cineasta, al Colegio Nacional. Fui invitada y participé, estuve como público en este hermosísimo espacio y pues ahí nos encontramos nuevamente y platicamos sobre la entrevista con Teodoro González de León y de pronto le dije, oye, me faltó preguntarte qué piensas de lo que está pasando en la capital del país. Siendo Felipe Leal, un creador de espacios, como él dice, convencido de que la arquitectura contribuye directamente al bienestar y la felicidad de las personas, siendo alguien como él, 2 veces director de la Facultad de Arquitectura, una figura muy reconocida como coordinador de proyectos especiales de la UNAM, fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México. Imagínense nada más. Felipe Leal fundó la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en el 2008 y también fue secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de México. O sea que conoce a la capital como pocos y como arquitecto y especialista en los temas del espacio público, un análisis y una opinión tendrás de lo que está pasando en la Ciudad de México, en la capital del país. Felipe, gracias por estar aquí, arquitecto, y bienvenido. Carmen, qué gusto estar contigo y con tu audiencia siempre, es un placer. Igualmente, platicamos ahí en el pasillo del Colegio Nacional hablando de González Iñárritu y de lo que pasaba, pero hablando de la Ciudad de México. Mira, como arquitecto, como persona especialista en los espacios públicos, como exfuncionario público de la capital del país, ¿qué radiografía haces y qué análisis haces de lo que está pasando en este preciso momento en la capital? ¿Qué dices? Mira, yo haría un decálogo, porque se ha tratado mucho, sobre todo lo de la cromática de los colores, ¿no? Que es algo que está ahí en voz de toda gran parte de la ciudadanía y con mucha irritación. Primero, las rejas, ¿no? Lo de las rejas, habría que recordar, si a tradiciones nos vamos, a la canción del tío Herminio. No sé si quién recuerde, pero se cantaba la canción del tío Herminio que decía, las rejas de Chapultepec, ¿de qué color son las rejas de Chapultepec? Y se decía, son azules, amarillas, rojas. No, son verdes, sí. Entonces, esta era una característica, sí. Y es una característica de las rejas de casi todos los bosques urbanos y de las protecciones que debe de haber para que, si tú pintas de verde un color para una reja, para un puente peatonal, lo que tú ves es lo que está atrás. Un color oscuro puede ser gris, puede ser un verde oscuro, puede ser un verde botella, puede ser hasta negro, pero la idea es que tengas una transparencia. Una reja está hecha para que no permitas el paso, pero que sí puedas ver lo que sucede atrás, que haya transparencia. Entonces, el pintar los puentes peatonales y algunas estructuras de morado o lila, en fin, el tono que tengan, es un absurdo, porque lo único que haces es bloquear lo que pasa adentro. O sea, lo que estás viendo es los tubos y no estás viendo a las personas que están atrás. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, es un atentado contra la seguridad de quienes cruzan los puentes peatonales, que ya de por sí es un acto de injusticia para el peatón, porque tiene que subir muchos escalones, hasta atravesar, pero en las vías rápidas no hay nada, es imposible no tenerlos. Pero ese es un punto. El de las rejas que no se deben de pintar. Cuando hicimos Patrimonio de la Humanidad de la Ciudad Universitaria, las rejas de la Ciudad Universitaria estaban pintadas de azul también, con esta idea también cromática que desviadamente en México se han tenido de pintar las rejas de las instalaciones con los colores institucionales de universidades o empresas. Las rejas de la universidad estaban pintadas de azul en Ciudad Universitaria. Se pintaron, y ustedes lo pueden ver, de un gris oscuro para dar transparencia, dar mayor seguridad, para que las áreas verdes y la transparencia por seguridad se agudicen. Y eso se logró. Entonces todavía quedan algunas instituciones que lo siguen haciendo indebidamente, pero sí es como un criterio, no es una norma, pero es un criterio internacional el que las rejas generalmente se pinten de colores oscuros, y son verde es mejor.
Ahora, en cuanto a la señalética, ya se ha hablado mucho del segundo punto, la señalética. Ya se ha hablado mucho de los colores que deben de ir. El amarillo es un color preventivo. Únicamente va en las guarniciones, es decir, la guarnición podemos hablar que es la diferencia entre el arroyo vehicular y el arroyo peatonal, que tiene una altura de máxime 15 centímetros o 20 para diferenciar el arroyo de los coches donde caminan los peatones. En las vialidades de cierta velocidad, en autopistas o en vialidades primarias o en vialidades de alta velocidad como Periférico, Tlalpan, Circuito Interior, en fin, ¿no? Pero las han pintado en callejones. Hay callejones en Coyoacán, callejones en diferentes partes. En callejones están pintando las guarniciones de amarillo, cosa que es absurdo. Miguel Ángel de Quevedo, que es una avenida con camellón, que no es de vía rápida, han pintado todo de amarillo las guarniciones, cosa que es absurdo. Además, bueno, y hay un código para esos colores. El amarillo es preventivo, el rojo cuando pinta una guarnición es que es un vehículo de emergencia, bomberos, ambulancias que no se puede estacionar, ¿no? De blanco es para que pueda cruzar el peatón. Las cebras peatonales generalmente en todo el mundo son estas bandas como cebras que son blancas. Esto es universal en Tokio, Berlín, Londres, México, Santiago de Chile, Bogotá, ¿no? Entonces, no, entonces pintar ajolotes distrae. Además pintar unos ajolotes que solo se ven desde un helicóptero y además la cebra peatonal donde cruza el peatón está despintada. Bueno, eso es otro elemento absurdo. Después, 3, la imagen gris. Dice la jefa de gobierno que no les gusta. Vamos a quitarle lo gris a la ciudad. Dice que no les gusta. Entonces vamos a pintarla de colores. Imagínense qué absurdo. Pintar el concreto en superficies que no es apto para que se pueda pintar. Digamos, pintas la sección amarilla en lo que ya dije de la guarnición, pero no lo pintas en todo lo que es el parapeto, lo que divide los carriles de un sentido y otro. 60 o 80 centímetros, kilómetros, litros y toneladas de pintura aplicadas en ese amarillo. Tampoco va en amarillo eso, ¿no? Tampoco va en amarillo eso, ¿no? Y lo habían pintado de morado, ahora se arrepintieron, están pintándolo, ahí están unas imágenes que se puede ver, lo pintan de nuevo de amarillo, pero tampoco es solo la guarnición inferior. Y los parapetos, los tubos, los barandales, generalmente van de gris, es neutro, no puedes tener tanta estridencia en la ciudad. Con que veas la guarnición amarilla basta, es lo que está indicando dónde termina el arroyo para el rodamiento de los vehículos. Entonces, bueno, ahí hay ahora otro está amarillo problema. Entonces, ahora está amarillo con lila, combinado. Exactamente, imagínate, está combinado, ¿no? Y además es una estridencia, no. Lo que hay que bajarle es el estrés al conductor y al peatón. Hay mucha estridencia en la ciudad. La mejor manera de hacer y combatir el gris, y Tokio dio una gran lección, es con el verde, pero con el verde de los árboles. En Tokio hay muchísimas vialidades elevadas, segundos pisos, la mayor parte de los trenes y hasta los trenes de alta velocidad pasan y cruzan la ciudad por arriba, pero en la parte inferior hay un código que establecía una norma en que todo edificio enfrente nuevo y los han plantado árboles, entonces han transformado y hay una cantidad de elementos verdes impresionantes. ¿Quieres quitarle lo gris? Pues pon árboles. ¿Qué oportunidad tuvimos ahora previo a la temporada de lluvias en arborizar? Y no esta temporada, si estábamos preparados para el Mundial desde hace 8 años, ¿por qué no empezaron a plantar árboles hace 4 o 5 años y que ahora estuvieran dándole? Fíjate cuántos árboles le dan características a la ciudad. Aunque no es endémico, pero aquí se dio como en ningún lugar, la jacaranda. ¿Por qué tenemos la temporada de jacarandas en la Ciudad de México? Que es un esplendor. Marzo y abril, o febrero, marzo y abril, depende. Hay ocasiones que se adelanta, que nos da ese colorido fantástico de la ciudad. Casi como los cerezos en las ciudades japonesas. Entonces, hay muchos elementos de identidad que se pueden ver. Entonces, hubieran plantado árboles, qué mejor. ¿Quieres quitar el lo gris? Ok, de acuerdo, que lo gris puede ser un poco tenue o un poco aburrido. Bueno, con verde. Y además el verde genera serenidad, transparencia, estás oxigenando el ambiente, es una fábrica de agua los árboles. Y no, ahí podemos vean esas imágenes donde no se ve, además no pintaron todo, abajo dejaron todavía en negro, son los barandales. Entonces no se ve ahorita porque está en un ángulo que se ve el cielo, pero cuando los ven en la imagen anterior se puede ver que no estás viendo. Vean, la parte inferior de las personas no se ve, es la de arriba, los pobres pintores que además se ha gastado pero toneladas y toneladas de pintura innecesariamente. Además, bueno, lo del ajolote, pues es una imposición. Si son tan demócratas, si es una ciudad tan democrática como se dice, porque es pura retórica, entonces ¿por qué no hicieron una consulta pública? Una consulta pública para ver, oigan, ¿qué símbolo le encontramos a la ciudad? ¿Qué consideraciones pueden tener? Que se haga una consulta. Y a lo mejor gana el ajolote.
Y a lo mejor hasta gana el ajolote, pero... Bueno, el ajolote, a lo mejor escogen el ajolote. Pero además el ajolote, que es una gran especie, etcétera, el problema no es contra el ajolote, es muy querido el ajolote, etcétera, sino la manera en que se está exponiendo gigantes, o sea, se está haciendo, como tú dices, estridencia urbana. Y de colores, además lo pintan de morado el ajolote cuando es gris y blanco, porque algunos blancos que tenemos en Xochimilco. Entonces, es una imposición. Si fueran tan democráticos, cuando Claudia Sheinbaum entró a la jefatura de gobierno, hizo un concurso para ver cuál iba a ser el emblema de su gobierno, los 6 años que fue, el tiempo que fue gobernante. Hicieron un concurso para ver cuál era la imagen. Bueno, entonces en este caso, ¿por qué no hicieron una consulta pública? ¿Qué nos representa? A muchas ciudades los representan, pero generalmente las representaciones tienen que ver con tradiciones mucho más profundas, no con una ocurrencia. Berlín se reconoce por el oso de Berlín, bueno, pues es el oso que tiene, ¿no? Madrid también por el madroño, bueno, viene Madrid. Venecia por el león de Venecia, león alado, que está en la entrada de la Plaza de San Marcos. París por la Torre Eiffel, Sydney por su ópera, en fin, son símbolos que ya están asumidos. Bueno, se puede votar, si son demócratas, pues sométanlo a una consulta pública. Oye, entonces, Felipe, ¿yo me equivoco? ¿O el nuestro de la Ciudad de México sería el ángel de la independencia? ¿Sería el símbolo más icónico? Pues lo fue durante mucho tiempo el ángel, es un monumento como muchos otros en el mundo. Bueno, se puede discutir si eso se somete a votación, bueno, pues a lo mejor ganaría el ángel o ganaría otra parte, o el ajolote mismo en tal caso, ¿no? Pero no es algo que se identifica con la totalidad de la ciudad. Es una especie muy digna, bellísima, muy sonriente, pero que está muy ubicada en Xochimilco, ¿no? Entonces habrá que ver si es una especie o es un símbolo arquitectónico monumental. Todo eso puede discutirse, no hay problema, pero no se hizo. Entonces es una imposición. La otra cuestión, 5, lo de los pueblos originales. Todos estos túneles que han pintado, porque no nomás son los puentes y las guarniciones, sino enormes cantidades de metros cuadrados de pintura, rescatando supuestamente los pueblos originales. Es una caricatura, se infantiliza, es como una caricatura, en colores estridentes también. Más respeto para los pueblos originales, merecen todo el respeto, se les está caricaturizando. Y el otro día, fíjate, con un taxista cruzando uno de esos túneles, y me dice el taxista, ya vio, es como de kinder, mire cómo ve, es como un kinder, nos tratan como niños. Imagínese, el taxista, ahí contraviniendo todas las respuestas estas de que son clasistas, ni mucho menos, al contrario, más respeto para los pueblos originales, más respeto para las fiestas patronales. Para las fiestas patronales, los barrios y pueblos se visten con papel picado, los decoran, son bellísimos, pero dura 5 días, una semana, o los días que dure, y después se retira y la población sigue. Si tanto respetan a los pueblos originales, que sí hay varios en la Ciudad de México, desde luego, lo hubieran pavimentado, arreglado, iluminado y mejorando las condiciones de los pueblos originales. Es lo mismo que con el ajolote. Pues entonces que generen realmente bancos de cultivo y apuéstenle realmente a su conservación. Entonces es pura representación fatua. 6, hablan de una transformación, ciudad de la transformación. ¿Cuál transformación? Bueno, hay transformaciones hacia adelante y hay transformaciones regresivas. Esta es una regresión. Se está dando una imagen realmente totalmente cursi, ridícula, de muy mal gusto a la ciudad. 7, las luminarias. Han puesto luminarias, han abierto en canal muchísimos pavimentos y banquetas para poner unas luminarias que no pasan por la norma. Hay muchas normas. El propia Secretaría de Obras de la Ciudad de México tiene una serie de normas donde se hacen pruebas de la eficiencia lumínica, la durabilidad, la facilidad para su mantenimiento, cada cuánto tiempo se tienen que cambiar. Y eso es muy bueno para una ciudad que vaya unificando el tipo de lámparas. Pero no es una lámpara que no cumple ni siquiera con las normas internacionales, aunque los digan, a modo la logran. Desde luego hicieron una norma a modo. Pues son unas lámparas que deslumbran, al peatón no lo ayudan. De nuevo con morado. Dame un segundo. Hicieron una norma. Te deslumbran, Carmen. Sí, ya sé. Si tú vas caminando, en lugar de verte, te deslumbran y están abajo de donde hay alumbrado público. Exactamente, es lo que decíamos hace rato. Dame un segundito, porque dijiste norma a modo. ¿Cómo fue esto? O sea, no había norma, hicieron una norma para estas luminarias. Yo las llamé horripilantes. No pasan por las normas generales. Mira, yo tuve que aplicar muchísimas luminarias en la Ciudad de México cuando estuvimos en la Autoridad del Espacio Público y teníamos que tener las pruebas de la Secretaría de Obras, que tiene sus normas de resistencia, de operación, de eficiencia lumínica, de mantenimiento, ¿no? Estas no cumplen. Estas son unas lámparas chinas que compraron por mayor, está clarísimo. Ahora, norma a modo, pues te la hacen
pues que han generado muchas normas a modo durante estas administraciones, ¿no? Ahora, no la sí, norma existente. Dices cosas importantísimas que yo también había comentado la semana pasada. Eso de poner esas luminarias, a mí me parecen horrendas, abajo de otras lámparas, la idoneidad de ponerlas ahí, bajo la lógica de que es un sendero seguro. Entonces, bajo la idea de que es un sendero seguro, entonces pones tapizas de lámparas, rompes la banqueta, pones estas lámparas que no sé cuánto van a durar, esperemos que no mucho, pero al final de cuentas es un gasto público, es dinero que se gasta para poner las lámparas abajo de las lámparas ya existentes. Tú que fuiste secretario urbano de la Ciudad de México, ¿qué te dice esto? Pues es una contradicción, un absurdo, un derroche, una cosa innecesaria. Veamos Insurgentes. Tú ves Insurgentes, está perfectamente iluminado, con iluminación vehicular y para peatón. Y le ponen a nivel del peatón en Insurgentes. En Insurgentes. Y en muchas vialidades que no lo requieren, sobrepuestas. Jamás te deslumbra porque la altura en que está este acrílico, además es un acrílico blanco, que no es lo más idóneo, tiene que ser luces ya más cálidas, que son luces que son más eficientes. Entonces te deslumbra. El otro día a una amiga, y en plena Insurgentes, la asaltaron. Ella dice, abajo, a 3 metros de esas lámparas me asaltaron. Al contrario, o sea, ni siquiera para eso sirven de seguridad y siempre con un emblema de la administración. No están trabajando para la ciudad, están trabajando por una administración. O sea, no son buenos administradores, es una práctica patrimonialista, ¿no? Se consideran dueños de la ciudad. No, señores, son administradores de la ciudad y para los ciudadanos. Y hay una serie de criterios que han venido haciéndose durante muchísimos años y habían respetado las anteriores administraciones, ¿no? Después, entonces, esto es de las luminarias, es muy grave, porque además abrir zanja, colocarlas y vean la altura, entonces eso te deslumbra, ¿no? Te deslumbra. Ahí arriba no se ve, pero se ven las luces altas. Entonces ya tienes la iluminación alta y supuestamente está iluminando. Quizá podría ser en algunas zonas, se hizo en Iztapalapa, en algunas zonas donde no había, lo podemos entender, pero donde ya hay avenidas principales. ¿Y cuántas otras zonas de la ciudad les falta también el alumbrado público? Después, también en cuanto al Mundial, son 5 partidos, han hecho un boato enorme, solo se van a jugar 5 partidos en México de más de 100, o sea que tampoco es que la Copa del Mundo toda, no. La inauguración, sin duda, pero los demás juegos son 5 partidos. Y habían prometido desde hace 8 años, iban a continuar el metro hasta Huipulco, de Tasqueña a Huipulco. Que estas obras sí dejaran algo en beneficio de la ciudad. Extenderlo hasta Huipulco, hasta el Estado Azteca, hubiera sido una gran oportunidad, en vez de tener el tren ligero en ese tramo que tenga que ser transbordos, ¿no? Entonces, obras que pudieron haber beneficiado a la ciudad no se hicieron. Entonces, una idea cosmética totalmente. Después, inventan un segundo piso. Elevada, no sé cómo, flotante, calzada flotante, sin destino, todo tiene que tener un origen, un destino. Una copia burda y absurda del High Line de Nueva York, que está en la zona de Chelsea, en la zona del Meatpacking, la parte inferior de Nueva York, de Manhattan, donde ya había una vía férrea, ahí ya estaba la vía férrea. Lo que fue es que aprovecharon una vía férrea para hacer un parque lineal elevado, pero la infraestructura, lo costoso ya estaba. Y tiene un origen y un destino, y hay una serie de zonas habitacionales y culturales que se han integrado a esa zona. Aquí están inventando algo sobre Tlalpan, sin origen ni destino, de una universidad de las artes que no existe, pero que va a existir. Y sale de la Plaza Tlaxcuaque, que le rebanaron una buena parte donde había un talud de pasto, para poder arrancar de ahí. ¿Con qué destino? ¿Quién va a caminar por ahí? Entonces tienen que inventarse unas actividades que le va a costar mucho al gobierno para que existan ahí actividades para que la gente la cruce, pero sin ningún destino. Además de que ya dividió, como si fuera una muralla, Calzada de Tlalpan en ese tramo, desde Chabacano hasta la Plaza Tlaxcuaque. Hay una muralla, ya no se ve. Si ya Tlalpan tiene la vía del metro, pero tú podías ver la otra acera. Ahora lo que tienes es una muralla más, entonces seccionar más las colonias que de un lado a otro existían. Otro gasto inútil, más de 2,000 millones de pesos, imagínense en eso es realmente irrisorio y además es una réplica realmente absurda. Está el High Line de Nueva York, pero ahí existía, señores, ahí está, lo más caro ya estaba, simplemente fue adaptar toda esa zona para el uso, sí, de los habitantes y ha tenido un éxito, pero en esta zona de la ciudad. ¿Y qué tiene que ver con el Mundial? ¿Qué tan cerca te va a llevar a los turistas a visitar esa calzada? Por favor, hay muchísimos puntos de interés en la ciudad más para hacerlo. Y haber destinado esos 2,000 millones de pesos a mejorar cuántas plazas públicas, cuántos espacios públicos o cuánto reverdecimiento, así reverdecer,
y no una estructura ornamental que es lo que está arriba de esa calzada. Después, esto es genial. Y también lo que sorprende, Carmen, es la soberbia e indignación de las respuestas ante la crítica de la ciudadanía, ante la indignación de la ciudadanía, de los expertos, de los conocedores, urbanistas, paisajistas, arquitectos, ciudadanos, en términos generales. No se necesita ser un especialista para reconocer que es una práctica errónea e indebida y un derroche. La respuesta de las autoridades, la respuesta de la propia jefa de gobierno, indignada, con una soberbia, discute, ¿qué no les gusta el morado? Entonces, ¿qué? Esta es una campaña en contra mía. No, la que está haciendo una campaña es ella. Ella sí está haciendo una campaña política, ella sí está errónea y malgastando los recursos de los ciudadanos en una serie de prácticas que no le están dejando nada a la ciudad. Entonces, la que está haciendo una campaña es ella. Los ciudadanos simplemente están indignados por algo que a todas luces y con sentido común nos parece absurdo. Entonces, estos son en términos generales los lineamientos, Carmen. Lo que es muy triste, se ha tomado como caricatura, está lleno de memes y de burlas y de ironías, pero en el fondo es un acto muy triste para la ciudad, es una regresión para la ciudad. ¿Cuánto se había avanzado en otras cuestiones de espacio público? Sí. Y esta es una regresión, es una caricatura. Y el costo va a ser mayor porque vas a tener que mantenerse después para repintar eso de otros colores y para mantenerlo, porque una vez que pintas el concreto, lo vas a tener que estar pintando permanentemente. Uy. Pues sí, ese es el tema, porque además vamos a ver, estamos viendo las informaciones oficiales de cuánto se han gastado en pintura y todo esto. Ya tendremos el reporte más adelante en esta semana, pero por lo pronto déjame detener, Felipe Leal, después de que nos has compartido este decálogo de lo que tú llamas una caricatura, que se ha caricaturizado a la Ciudad de México con todo esto que estás aquí explicando. Veo, por ejemplo, el post de Clara Brugada, el que subió al inaugurar el jardín flotante. Déjame detener esta parte de tu decálogo, porque están estas imágenes que me gustaría compartir con el público, a ver si las podemos ampliar. Dice Clara Brugada: inauguramos el jardín flotante Tlalipan, una calzada flotante peatonal que va de Metro Pino Suárez a Chabacano. Este espacio no es para los adultos, es de uso exclusivo para las personas. Cuenta con un sistema de cuidados a cielo abierto, además de 7 tramos temáticos con fuentes, áreas verdes, parque para perros y cine bajo las estrellas. La obra recupera integralmente la calzada de Tlalpan al conectar con la ciclovía La Gran Tenochtitlan, banquetas renovadas y miles de nuevas luminarias. Y miles de nuevas luminarias para un sendero seguro. El espacio público es un derecho de todas y de todos. Y ahí están las fotografías que estamos viendo, pues de esto. Felipe, es lo último que hemos visto que se inaugura. Yo no sé si esos reposets que están en la fotografía se van a quedar ahí o los pusieron solo para esta ocasión, pero para efectos de mobiliario urbano, unos reposets, Felipe, ¿será para siempre o será para nada más la inauguración? ¿Qué dices? Han de ser de plástico, pero ahí ves hasta la caricatura, ¿no? Que supuestamente es para las personas mayores. Sí. Es una caricatura. ¿Quién va a pasar por ahí? Nadie va a pasar porque no tiene origen ni destino. ¿Sí me explico? Nadie va a pasar. El Highland ya estaba en Nueva York y tiene varias entradas y te va llevando a destinos, a museos. Pero aquí es hacerte un parque lineal elevado que, miren, ahí dividió Calzada de Tlalpan. Tú ves de un lado a otro, ya dividió las colonias. Y es representan ser de plástico y son de caricatura. Y están induciendo el costo que le va a generar a la ciudad, están manteniendo programas de actividades para los niños, para los mayores. Entonces, no, un espacio público lo haces bien y después lo mantiene la propia ciudadanía. Aquí lo va a tener que estar manteniendo la propia autoridad. O sea, y es una vegetación ornamental, únicamente, si es como un jardín, que no tiene las características de una buena arborización urbana, que hubiera sido realmente plantar árboles que tengan una fronda y que puedan vegetar. Por ejemplo, todo el costado vemos ahí una imagen de Calzada de Tlalpan. Sí. Si toda esa banqueta, si todo ese costado lo hubieran reverdecido toda Calzada de Tlalpan, hasta Huipulco, ¿no? Sí. Con árboles de cierta talla y de cierta altura. Y no una parte que es temática, es parte del circo actual que tiene la ciudad, perdóname, es pan y circo constantemente. Es atender supuestamente a los ciudadanos con una serie de entretenimientos y no dejando infraestructura para el desarrollo futuro de la ciudad. El metro, bueno, ¿cuántas escaleras eléctricas del metro no funcionan? Ahí vemos la división, entonces ya está dividido.
está fragmentando todavía más cuando lo que queremos es tener continuidad y transparencia. Ahí se ve lo de la reja. Por ejemplo, en esa reja, ¿ven ustedes quiénes estaban arriba? O caricaturas de gente acarreada que los van llevando evidentemente con esto de los perritos, o sea, imágenes realmente de una cursilería, ¿no? Pues aquí está el decálogo y todo lo que nos estás planteando sobre esto. Déjame recuperar, porque no puedo no hacerlo, Felipe Leal, arquitecto, lo que fue la tarjeta informativa del 1 de junio del gobierno de la Ciudad de México sobre el tema de las pinturas, de la pintura, porque le echan la culpa al contratista. Dice, no, pues es que sí, porque es tal el escándalo que tuvieron que sacar un comunicado para decir, pues es que fue el contratista, imagínate nada más. Dice, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informa que no existe ninguna instrucción programada o política de gobierno de la Ciudad de México orientada a sustituir o modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura pública de la capital. Este es un comunicado oficial, Felipe Leal. Créeme que sí, créeme que lo es. Respecto al caso que ha generado publicaciones recientes, se trató de una intervención realizada por una empresa contratista durante trabajos de mantenimiento en un tramo específico de infraestructura vial. Como parte de la supervisión permanente a estas labores, se identificó que la aplicación realizada por la empresa no correspondía plenamente a los criterios técnicos y de seguridad vial establecidos para dicha intervención, por lo que se le instruyó a la empresa contratista realizar los ajustes correspondientes conforme a la normatividad aplicable, entre ellas la NOM 34, etcétera, etcétera, que establece los lineamientos oficiales para señalización y dispositivos viales. La acción de conservación y mantenimiento que se realizan en la infraestructura de la Ciudad de México tienen como propósito preservar su funcionalidad, seguridad y vida útil. Todos los trabajos ejecutados por empresas contratistas están sujetos a supervisión técnica y al cumplimiento de las especificaciones y normas vigentes. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México reitera que este caso corresponde a una intervención específica asociada a trabajos de mantenimiento y no representa una política general del gobierno de la Ciudad de México respecto a los colores de la infraestructura pública. Felipe Leal, ¿qué me dices? Pues están curando en salud, es una retórica, es una carta totalmente retórica y falsa. O sea, sí los violentaron, sí hubo un alineamiento político para que esos colores. ¿De qué color son las lámparas? ¿De qué color se han aplicado? Sí. Y habían ya dicho que era porque el morado era para la seguridad de las mujeres. Que le den mucho mayor seguridad a las mujeres, ¿no? En muchos otros aspectos, ¿no? Al caminar en la ciudad y por seguridad. Y no con un color que lo pinten de morado le están dando seguridad a ellas, ¿no? Es retórica, es totalmente falso. Claro que había instrucciones y no han cumplido con la norma. Están curando en salud con una carta realmente de una debilidad técnica enorme. Ni más ni menos, pues ahí está este decálogo que nos compartes y este análisis puntual y crítico de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Para efectos prácticos, tú dices, bueno, ya que se haya pintado todo, ahora habrá que repintar. No hay manera de regresar a los colores originales sin un costo. Bueno, a ver, ¿qué harías tú? Es un daño enorme, porque además había superficies enormes de concreto que no estaban pintadas. Y ahora las pintaron, te digo, con esos motivos, casi una infantilización de la tradición muy, muy respetable de los pueblos originales, ¿no? Para hacer estas caricaturas y de pronto un ajolote enorme. Ya vimos imágenes recientes de inundaciones ya en bajo puentes, en túneles, donde además vienen las lluvias. Vamos a ver todavía peores escenas. Pero es muy grave, porque se va a tener que pintar en algún momento, se van a tener que borrar, porque esas imágenes se van a deteriorar simplemente por la acción solar, se van a ir deteriorando y no las van a estar retocando. Ahí tenemos esa imagen, es dramática, ¿no? El ajolote de color morado, imagínense, y la ciudad inundada. Se tuvieron que haber desasolvado, meterse a las cosas realmente de infraestructura, de mantenimiento de la ciudad. Es lo que debe hacer una ciudad, mejorar el transporte público. ¿Cuántos pendientes tiene la ciudad para ver estas escenas? Es de caricatura, es de vergüenza. Es indignante. He escuchado yo comentarios de diferentes sectores de la población. Claro que lo comentan con uno. Estudiantes, amas de casa, gente en general. La indignación que produce esto. Usuarios del metro, ¿no? Entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Pues lamentablemente no van a estarlo repintando. Porque ya tienen un rechazo de la ciudadanía. Imagínate lo caro que vamos a ir a repintar esto. Y se va a tener que repintar en algún momento para neutralizar un poco de gris. Porque es lo color neutro. No puedes estar distrayendo tú al conductor.
No le puedes generar esa estridencia, tiene que estar concentrado. Ya demasiado estrés hay en la ciudad para todavía sobreestresarte. Sí. Agrégale a ello la publicidad exterior, los claxones, las sirenas, pues entonces es un estrés enorme. Lo que se trata es esa serenidad. El gris no es negativo, el gris es una neutralidad. Y si no te gusta el gris, pues entonces puedes neutralizarlo con elementos vegetales que sí dan mucho más tranquilidad. Totalmente. Entonces sí se va a tener que repitar en algún momento. En ¿sí? algún momento. Y es un costo, no es el costo inicial, sino el costo a futuro, que está dejando también un legado de mantenimiento muy grave para la ciudad. Ni más ni menos. La semana pasada hablamos con Salomón Chertorivsky del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, que presentaron una queja o una denuncia ante el órgano de control interno, palabras más o menos, del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tendría que hacerse frente a una acción de gobierno como esta? ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía? ¿Qué tendría que hacerse en términos incluso gubernamentales? Una investigación a fondo de realmente los costos que está generando esto, porque siempre se pueden disfrazar. Dicen que la calzada flotante costó 2.100 millones de pesos o 2.000 millones de pesos y una pequeña fracción, pero ¿cuánto va a costar su mantenimiento? ¿Cuánto va a costar esos programas que están inventando? Porque van a estar inventando programas. El circo va a seguir, es un circo. Entonces van a estar invirtiendo en personal, en recursos para activarla fácilmente, como la ola del otro día, ¿no? Y después, ¿qué se debe hacer? Pues investigar a fondo las constructoras. Yo estoy enterado por otras fuentes de que, por ejemplo, a muchos constructores no les están pagando, sino los que pintan les dan las toneladas de pintura, les dan cubetas y cubetas de pintura, que quién sabe dónde y dónde la están comprando, y les dicen que pinten. Y que más adelante con otros contratos les van a pagar lo de las aplicaciones de pintura. ¿Con otros contratos? Todo eso ni siquiera hay transparencia. Entonces, lo que debemos hacer como ciudadanos es, sí, en algún momento exigir cuentas y saber cuánto costó o cuánto está costando, porque siguen pintando. No han terminado, están desatados, no han aceptado las críticas. Ahora hay un proyecto también de alumbrado para algunos edificios públicos de la Ciudad de México, emblemáticos en el centro, con colores cabareteros. De nuevo, con colores de morado y colores de la vida nocturna. Imagínate, edificios patrimoniales. Están desatados. Entonces, yo creo que lo que hay que poner es un freno, exigir cuentas. La ciudadanía sí exige cuentas de un gasto inútil y de una política que nadie la pidió. No consultaron a la ciudadanía. Cualquier obra esa se consulta, ¿no? Consulta. Te pongo un ejemplo nada más, Carmen. Cuando hicimos Madero peatonal, tuvimos casi un año de consulta con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, con cada uno de los comerciantes, e hicimos una dinámica para que Madero peatonal se fuera peatonal, donde muchos comerciantes se oponían porque no sabían el beneficio que iba a tener. Había que convencerlos, darles una serie de referencias internacionales, ¿no? Que la gente no puede llegar en autobús a la puerta de su hotel necesariamente, sino que puede caminar unas calles o comprar una joya o lo que fuese. Uh-huh. Y cada semana nos dijeron, no empiecen las obras hasta que no hagamos una prueba de 7 semanas, donde el lunes cerramos un día y vemos qué pasa. El martes cerramos, la siguiente semana cerramos lunes y martes y vemos qué sucede. El miércoles ya son 3 días. Y así llegamos hasta el fin de semana. No se dio nada, al contrario, empezaron a llegar los peatones. Entonces los propios comerciantes dijeron, caray, pues está mejor. Entonces lo único que les pedimos que cuando hagan las obras no cerremos los comercios. Y tuvimos que estar trabajando alternadamente sin cerrar ni un solo día el comercio. Y antes el comercio en domingo, y está totalmente documentado, estaba cerrado en Madero. No abría el domingo porque había muy pocos visitantes. Transitaban por esa calle 20,000 personas. Hoy transitan 200,000 personas. Una locura. Entonces, pero hicimos una consulta, casi nos llevó un año de consulta pública y con la Cámara de Comercio y con cada uno de los comerciantes. Los hoteleros quieren esto, los restauranteros quieren esto, los de los joyeros quieren esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Una consulta. Y ahí está. Y es un éxito para la ciudad. Y costó 30 millones de pesos. 30 millones de pesos costó hacer Madero. Peatonal. La calle que circulan 200,000 personas. Entonces tú dime cuando se hacen las cosas consulta. De igual manera se hizo con la Plaza de la República, con la Alameda, con todos los vecinos de la Alameda, con todos los cuerpos que estaban alrededor. Desde el Banco de México, el SAT, Bellas Artes, los hoteleros, con todo se consultó, ¿no? Entonces hacen consultas y los éxitos están ahí, ¿no? Entonces hay formas de hacer y realmente es que no saben administrar la ciudad, perdóname. Hay una improvisación enorme y hay una práctica histórica de quienes han tenido diferentes personas, o sea, que han continuado con una serie de proyectos. Hay una continuidad de políticas públicas, ¿no? Y aquí hay una interrupción total, un capricho, llego borrón y cuenta nueva y le voy a dar mi sello, como se lo di a una delegación, se lo voy a dar a una alcaldía, se lo voy a dar a toda la ciudad. Pues no.
es distinta, es una condición totalmente distinta. Es una ciudad muy compleja que tiene otras necesidades. Entonces, para mí, esto no lo quieren ver, pero es una derrota para la jefa de gobierno. Se ha puesto la quemada del siglo. Pues más allá de la quemada del siglo para una persona o para una gobernante, ¿qué va a pasar El daño para la ciudadanía. Sí, el tema es el daño para la ciudad. Lo que importa aquí, más allá de su situación política y lo que la gente esté pensando de su gestión, que es importante sin duda, pero en este caso es qué va a pasar, en qué va a quedar la Ciudad de México, la capital del país, y los daños causados con todo esto que tendrán que repararse en algún momento, tendrá que hacerse algo al respecto. Pero bueno, por lo pronto seguiremos hablando. Arquitecto, te aprecio muchísimo tu presencia, tu decálogo y este análisis crítico que nos has compartido esta mañana. Buenos días. Gracias, Carmen. Un placer siempre saludarte y a tu audiencia. Igualmente, Felipe Leal, un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues así se ven las cosas desde la perspectiva de un especialista y conocedor, claro, de la capital del país. Felipe Leal, el arquitecto. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más esta mañana.